Buenas tardes, jóvenes. Tuve problemas con el computador, se me empezó a reiniciar todo y tenía problemas con internet, por eso no pude colocar la clase antes. ¿Ya? Disculpen. Ahora sí. Ahora estoy grabando. Ya. Entonces, estábamos viendo que habían varios tipos de volcanes de acuerdo a su forma, y esta forma dependía o estaba íntimamente relacionada con el contenido de sílice del magma. Entre más sílice tiene el magma, es más ácido por un lado y por otro lado contiene más gases. Por lo tanto, entre más sílice tenga, es más violenta la erupción, ¿ya? Eso hace que la lava no salga con tanta fluidez, porque al tener más sílice es más viscoso. Y si es muy viscosa, puede llegar incluso a taconearse la chimenea del volcán, y eso hace que se acumule la presión y el volcán o parte de él pueda explotar, como la explosión que hubo del volcán Santa Elena en Estados Unidos, provocó mucho daño, o el Krakatoa en su momento. Entonces los volcanes pueden tener muchas formas, al igual que producir variados productos. Algunas formas comunes son las de estratovolcán, cono de escoria, caldera volcánica y volcán tipo escudo. Existen volcanes submarinos, así como otros que alcanzan alturas sobre los 6.000 metros sobre el nivel del mar. No sé si les dije, pero el volcán Ojos del Salado, que es la segunda cumbre más alta de América, es el volcán más alto del mundo y está activo, ¿ya? Está al interior de Copiapó, en Chile. Los volcanes submarinos son particularmente numerosos al ubicarse una gran cantidad de ellos a lo largo de las dorsales oceánicas, o sea, donde se produce nueva litósfera, donde se produce nueva corteza terrestre bajo el mar. Esas son las dorsales oceánicas. La Tierra no es el único planeta del sistema solar que tiene actividad volcánica. Sabemos, por ejemplo, que Venus tiene un intenso volcanismo. Eso hace que su atmósfera sea en gran parte dióxido de azufre, dióxido de carbono. Tiene aproximadamente 500.000 volcanes, ¿ya? O sea, cuando llueve en Venus son lluvias de ácido sulfúrico. No es muy amigable el planeta. Marte tiene la cumbre más alta del sistema solar, por otro lado, que es un volcán extinto que se llama Monte Olimpo. Tiene una base de 600 kilómetros, ya la base del volcán es de 600 kilómetros, que es equivalente a una distancia, para que tengan una idea, ¿cierto? Como de aquí a Vallenar, de la quinta región a Vallenar, o de Santiago a Temuco. Esa sería la base del volcán que está en Marte. Piensen ustedes que Marte es un planeta relativamente pequeño en relación a la Tierra, así que es un tremendo volcán. Y tiene 27 kilómetros de altura, ya por eso es la cumbre más alta del sistema solar. Ahí está una foto que pude obtener del Monte Olimpo en Marte. Entonces, el diámetro, ¿cierto? El diámetro que corresponde a la base son 600 kilómetros, ¿ya? Y la altura son 27 kilómetros. 600 kilómetros de base, 27 kilómetros de altura, o sea, 3 veces el monte Everest, y un poco más incluso. La temperatura, composición, viscosidad y elementos disueltos en los magmas son los factores fundamentales de los cuales depende el tipo de explosividad y la cantidad de productos volátiles que acompañan a la erupción de un volcán. Como les decía, entre más sílice tenga el magma, eso hace que el volcán tenga erupciones más violentas y con contenido de gas. Entonces, el sílice está relacionado, la mayor cantidad de sílice está relacionado también con la cantidad de gases que contenga el magma, y eso lo hace más explosivo. Las erupciones son más explosivas. Por lo tanto, la forma que tienen los volcanes con menos contenido de sílice o con más contenido de sílice va a cambiar también, porque la lava o va a fluir muy bien o no va a fluir casi nada. Eso que tenemos ahí son bombas volcánicas, una foto de bombas volcánicas. Si se dan cuenta por la forma, se entiende que cuando cayeron y volaron, ¿cierto? Todavía estaban relativamente
¿cómo se dice? Derretidas, ¿cierto? Estaban en un estado semifluido. Por lo tanto, cuando llegan incandescentes y pueden generar incendios, ¿cierto? Cerca de las casas, incendios cerca de los bosques que puedan haber en las laderas de un volcán, etcétera. Es el tamaño mayor, ¿se acuerdan? A 64 milímetros, si no me equivoco. Ese es el lapilli, que es un material que está entre el tamaño de la ceniza y entre el tamaño de, entre el tamaño de la ceniza y el bloque. ¿Ya? Ese es el lapilli. Tipo de erupciones. Tenemos la erupción hawaiana, que es una erupción relativamente inofensiva, porque tiene muy bajo contenido de sílice la lava. Son nombradas así por los volcanes de las islas de Hawái. Sus lavas son muy fluidas, sin que tengan lugar desprendimientos gaseosos explosivos. Estas lavas se desbordan solo cuando rebasan el cráter, por lo que forman un lago de lava y se deslizan con facilidad por las laderas, formando verdaderas corrientes a grandes distancias y construyendo un edificio volcánico con una pendiente muy suave. Entonces tienen la forma de un escudo, ¿cierto? ¿Ah? Como el escudo de Capitán América, ¿cierto? Que es un escudo que no tiene mucha pendiente, ¿ah? Pero que forma de igual forma una especie de cerro, ¿cierto? Con base circular, pero con muy baja pendiente. Ahí tengo una vista, ¿cierto?, de uno de los volcanes de Hawái, en donde se ve que es un volcán tipo escudo, ¿ya? Donde la lava es muy poco viscosa, por lo tanto fluye y alcanza grandes distancias. De hecho, alcanza el mar muchas veces. Después viene el volcán o la erupción estromboliana. Esta erupción es permanente, acompañada de frecuentes paroxismos explosivos, o sea, siempre está en erupción, pero cada cierto tiempo se producen explosiones mayores. Y de vez en cuando, coladas de lava. Esta lava es fluida y acompaña el desprendimiento de gases abundantes, pero no tan fluida como la hawaiana, con proyecciones de escoria, bombas y lapilli, ¿ya? Porque tiene más sílice y más gases. Debido a que los gases pueden desprenderse con facilidad, no se producen pulverizaciones o cenizas, ¿ya? Las cenizas se producen cuando hay explosiones de desprendimiento masivo de gas, entonces lo que se hace es pulverizar, ¿cierto?, la lava y eso es lo que se transforma en ceniza. Cuando la lava rebasa por los bordes del cráter, desciende por sus laderas y barrancos, pero no alcanza tanta extensión, ¿cierto?, como el tipo de volcán hawaiano. Esa es la erupción estromboliana. Entonces aquí hay un poco más de contenido de sílice. Si bien es fluida la lava, no es tanto como la hawaiana, ya tiende a formar un cono, ¿cierto? Un cono característico de los volcanes. Ahí tengo una foto de una erupción estromboliana, una foto de una erupción estromboliana. Vemos que es un volcán con forma de cono, ¿cierto? Y se ve cierta explosividad producto del desprendimiento de gases. El volcán vesuviano o erupción vesuviana. En esta erupción se desprenden grandes cantidades de gases de un magma poco fluido, por lo tanto tiene más sílice y más gases, que se consolida con rapidez. Por ello las explosiones son muy fuertes y la lava es ácida. Entonces, a mayor contenido de sílice, la lava es ácida y es más viscosa. Esto hace que se pulverice, ¿cierto?, parte de la lava y eso es lo que genera la ceniza lanzada al aire y acompañada de otros materiales piroclásticos, ¿cierto?, como son las bombas volcánicas, el lapilli y los bloques. Pero los gases que se desprenden rompen y requebrajan la superficie de la lava que está escurriendo. Por ello, esta lava resulta ser áspera y muy irregular, ¿ya? Formándose las lavas tipo AA. Entonces, cuando la lava sale al exterior, se consolida rápidamente, pero los gases que se desprenden rompen y requebrajan la superficie, y eso hace que la lava resultante, una vez que se enfría, ¿cierto?, resulta ser áspera y muy irregular. Esta es la que llamamos lava AA. Ahí hay una foto de una
erupción vesuviana. Viene de Vesubio, ¿cierto? El Vesubio fue el primero que se identificó con este tipo de erupción. El Vesubio, si no me equivoco, fue el que destruyó Pompeya. La erupción peliana, esta es la más violenta de todas. De los volcanes de las Antillas es célebre el del monte Pelé, en Martinica, por su erupción en 1902, que destruyó su capital, San Pedro. La lava es extremadamente viscosa y se consolida con gran rapidez. Como es muy viscosa, ¿cierto? No avanza y eso puede llegar a taconear, a tapar la salida o por donde sale la lava, o sea, el cráter volcánico. Y al tapar el cráter volcánico y seguir presionando la lava por salir, se puede producir grandes explosiones, ¿ya? De varias veces la violencia, ¿cierto?, que genera, por ejemplo, la bomba de Hiroshima. Entonces, una explosión peliana puede destruir una isla, hundirla completamente, como por ejemplo ocurrió con el volcán Krakatoa, ¿ya? Y que provocó un tsunami que mató gente hasta en Hawái, en Japón y otros lugares. Llegando a tapar por completo el cráter, la enorme presión de los gases sin salida levanta este tapón, es una explosión, ¿cierto?, que se eleva formando una gran aguja rocosa. Finalmente, el volcán queda como una gran aguja rocosa por un lado, o puede reventar por los lados como el monte Santa Elena. Esta es la más violenta de todas. Y es violenta, ¿por qué? Porque es la lava o el magma que tiene más contenido de sílice y más contenido de gas. Esto ocurrió el 8 de mayo de 1902, cuando las paredes del volcán cedieron a tan enorme empuje, abriéndose un conducto lateral por el que salieron con extraordinaria fuerza los gases acumulados a elevada temperatura y que mezclados con ceniza formaron una nube ardiente. Eso es lo que le llamamos la nube piroclástica. La nube piroclástica. Esa nube piroclástica avanza a 500 kilómetros por hora desde el borde del cráter. Por lo tanto, cuando se siente la explosión que lanza el volcán y empieza a avanzar esa nube piroclástica, es como un tsunami de gases y ceniza, pero que está entre los 500 y los 1000 grados de temperatura. Por lo tanto, no deja vida alrededor de esa explosión y tiene un enorme alcance, también puede alcanzar 30 kilómetros fácilmente. Entonces, así es como murió la gente, 28.000 personas murieron, asimismo murió la gente en Pompeya, ¿cierto? Por esa nube piroclástica que avanza a 500 kilómetros por hora y a una temperatura de 800 grados Celsius promedio. Como resultado de esta erupción volcánica quedó la formación de un pitón volcánico, una especie de punta, ¿cierto? Así como la cumbre del Puntiagudo en el sur de Chile. Seguramente también fue una erupción del tipo Pelé. Entonces, eso es lo que no habíamos visto, parece, del tema de los volcanes. Ahora vamos a abrir otro PowerPoint. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? No, profesor. Muchas gracias. Ya vamos a seguir con este PowerPoint que se llama Génesis de Minerales. No sé si lo ven. ¿Lo ven, chiquillos? Sí, sí se ve, profe. Gracias. Sí se ve. Ya. ¿Cuáles son los ambientes de mineralización? Un gran volumen de minerales son los que constituyen gran parte de la corteza terrestre. ¿Ya? Un gran volumen de minerales son los que constituyen la corteza terrestre. Pero ese gran volumen finalmente son muy pocos, ¿ya? Los que componen principalmente la corteza terrestre. Las rocas están principalmente compuestas de estos minerales. El ciclo de las rocas describe el origen, transformación, erosión y los tres tipos de rocas, ¿cierto? Las rocas ígneas, que vienen del magma, tenemos las rocas extrusivas, que son básicamente las que forma la lava, y las rocas intrusivas, que son cuando el magma enfría lentamente al interior de la Tierra. Dependiendo de esa velocidad de enfriamiento, es que se forman distintos tipos de roca, ¿ya? Que vienen del magma. Después vienen las rocas sedimentarias, que son producto en parte de estas rocas que han sido quebradas, fragmentadas,
erosionadas al punto de formar la arena, por ejemplo, del mar, en que en gran parte, en la mayoría de las costas, está formada por rocas de origen magmático, ¿ya? Como el feldespato potásico, feldespato sódico, el cuarzo, los piroxenos, los anfíboles, que son todos minerales de rocas de origen magmático. Después esos sedimentos van llegando al fondo de los mares, al fondo de los ríos, al fondo de los lagos, y se tienden a consolidar en la medida que van profundizando. Entonces, como va aumentando la presión, producto de material nuevo que se coloca encima de esos sedimentos y va profundizando en el tiempo, recuerden ustedes que en la medida que nosotros excavamos, estamos como volviendo al pasado. ¿Por qué? Porque uno va dejando sedimentos. Nuestra era está dejando sedimentos. Las eras anteriores también dejaron sedimentos, pero los sedimentos nuevos van siempre cubriendo los sedimentos antiguos. Por lo tanto, los sedimentos antiguos van quedando a mayor profundidad. Por lo tanto, cuando uno excava es como retroceder en el tiempo, ¿cierto? Entonces, por eso los arqueólogos tienen que excavar las ciudades tapadas con sedimentos, con arena, que no están a simple vista, ¿ya? Y así llegan a descubrir cómo vivieron nuestros antepasados, por ejemplo. De igual forma ocurre con el material sedimentario, o sea, todo el material que se degrada físicamente y químicamente y que va quedando como suelo, ya sea en los mares o en la corteza terrestre, con el tiempo se va profundizando, van acumulándose más sedimentos encima de ellos y llega un momento en que las presiones son tales por la profundidad en que están, en que se consolidan, ¿ya? Se produce una cementación, ¿ya? Y eso hace que esos sedimentos formen rocas sedimentarias, ¿ya? Ese proceso se llama diagénesis y cementación, cuando los sedimentos conforman una roca sedimentaria, pero eso es porque las presiones y la temperatura en la profundidad terrestre aumentan y hace que esos elementos se consoliden. Entonces ahí hablamos de rocas sedimentarias. Después esas rocas sedimentarias, ¿cierto? Quedan cerca de un magma o por la misma profundización bajo la tierra, ¿cierto? Llega un momento que la presión y la temperatura es tal que se tienden a cambia su estructura química debido a la mayor presión y mayor temperatura, ya sea por contacto con un magma que llegó cerca de ella o por la misma profundización. Sigamos. ¿Cuántos minerales hay en la corteza terrestre? Se conocen más de 3.500, pero solamente 24 son los más comunes. ¿Ya? Aproximadamente 24 son los más comunes que encontramos en la corteza terrestre. Y esos son los que forman los silicatos, ¿ya? Principalmente ahí tenemos el sílice, ¿cierto? El oxígeno, el potasio, el sodio, el aluminio, el magnesio, el hierro. Esos son los principales elementos, ¿cierto? Que conforman aproximadamente 24 minerales que son los más abundantes en la corteza terrestre. ¿Ya? Pero ¿cuántos se conocen? 3.500 minerales y un poco más. Sin embargo, los recursos más importantes no provienen de esos 24, ¿cierto? Provienen de los minerales más escasos. Entonces, ahí la calcopirita no vendría siendo un mineral dentro de los 24 más comunes. Tampoco sería la cuprita, ni la calcocina, ni la cobalina, ni el oro, ni la argentita, ¿cierto? Los minerales que contienen elementos como el cobre, oro, plata, son escasos, ¿ya? Son de los que no son los 24 más comunes. Como les decía, las rocas ígneas se dividen en dos tipos. Tenemos las rocas ígneas extrusivas, que son las que salen a la superficie, que conforman básicamente la lava, la piedra pómez, la obsidiana. En el caso de las rocas intrusivas, magmáticas intrusivas, o plutónicas también se llaman, rocas magmáticas intrusivas o plutónicas, generan rocas como las que les estoy mostrando. El granito, por ejemplo, es una roca intrusiva y la riolita también. Hay una diferencia, uno ve cristales claros en el granito, en cambio en la riolita no se ven cristales. Entonces la riolita pasa a ser una roca afanítica, que a simple vista no se ven los cristales de los minerales que la conforman. En cambio,
el granito se ven claramente distintos minerales y sus cristales que están formados. Entonces, esas cosas negras que ustedes ven ahí, por ejemplo, son anfíboles o piroxenos, ¿ya? Que son los minerales oscuros en las rocas magmáticas. Los minerales más claros, por ejemplo, el rosado es la ortoclasa o el feldespato potásico, que es lo mismo, feldespato potásico o ortoclasa. Y lo blanco es el feldespato, otro feldespato que se llama plagioclasa o también se llama feldespato sódico. Y el transparente es el cuarzo. Entonces ahí a lo menos tenemos varios minerales que componen, ¿cierto?, el granito. Entonces, resumiendo, las rocas están compuestas por varios minerales, ¿ya? Las rocas están compuestas por varios minerales. En este caso, estas dos rocas no tienen valor comercial. Quizá el granito pulido lo puedan utilizar, por ejemplo, para mesas decorativas, mesas de centro, o para, por ejemplo, colocar mesas de trabajo en una cocina elegante, ¿cierto? Sí se pueden pulir capas delgadas de granito y ahí toman valor comercial. Pero no tiene valor comercial en qué sentido, que no tiene ni oro ni cobre, ya, por ejemplo. Entonces el granito es abundante, tiene una composición, como le dije, de varios minerales, los repito, piroxenos, anfíboles, que son los oscuros, el rosado es ortoclasa o feldespato potásico, el blanco es feldespato sódico o también llamado plagioclasa, y el transparente es cuarzo básicamente. En el caso de la riolita se encuentra, es una roca un poco rosada, y esa apariencia rosada se la da justamente el feldespato potásico o ortoclasa. Los elementos químicos mayoritarios en los minerales más abundantes, ya sabemos que los minerales más abundantes en la corteza terrestre, eso se lo tienen que grabar, son los silicatos, ¿cierto? Los silicatos, los que contienen sílice, o sea, Si. Pero hay varios tipos de silicatos. Por ejemplo, los tectosilicatos ocupan el 63% en volumen de la corteza terrestre, o sea, de la litósfera, de las placas, ¿ya? El 63% en volumen de la corteza terrestre está formado por tectosilicatos. ¿Cuáles son esos? La plagioclasa, que también se llama feldespato sódico, la ortoclasa, que es el feldespato potásico, ¿cierto? Y el cuarzo. Esos son los más comunes, ¿ya? Fíjese en la fórmula. Un calcio, un sodio, un aluminio, un silicio, un aluminio silicatado y oxígeno, ¿ya? El oxígeno siempre está en los silicatos, si se dan cuenta, y en gran cantidad. Es interesante porque el oxígeno es un gas, pero unido con estos elementos, especialmente con el sílice, se transforma en uno de los elementos más duros del planeta, ¿ya? El cuarzo dentro de la escala de Mohs está, que es la escala de dureza que va entre 1 y 10, es uno de los elementos naturales más duros, el cuarzo. Por ejemplo, yo puedo tomar un trozo de cuarzo y con ese rayar un vidrio. Tomo un trozo de cuarzo y lo paso por encima de un vidrio y va a rayar el vidrio. En cambio, si tomo una cortapluma o un cuchillo y me acerco al vidrio y lo paso por el vidrio, no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el vidrio es más duro que el acero. En cambio, el cuarzo es más duro que el vidrio, por lo tanto, al pasar un trozo de cuarzo por un vidrio, lo rayo, ¿ya? Siempre el elemento más duro va a rayar el elemento más blando, ¿ya? Hay minerales blandos, por ejemplo, que yo los puedo rayar con la uña, como por ejemplo, el yeso o la halita. La halita es la sal común, ¿ya? El cloruro de sodio, el nombre como mineral es halita con H. Yo lo puedo rayar, por ejemplo, con la uña. Igualmente el yeso. ¿Por qué? Porque la dureza de la uña, que es muy baja, 2,5 más o menos 2, es mayor que la del yeso y de la sal común. Igualmente el cuarzo, ¿cierto? Puede rayar el acero. Yo tomo un trozo de cuarzo y paso sobre una lámina de acero, por ejemplo, el costado de un cuchillo le paso, el costado de un cuchillo le paso un trozo de cuarzo y lo va a rayar, ¿ya? Después vienen los filosilicatos.
ya que corresponden al 5% en volumen de la corteza terrestre. Esos minerales son la biotita, la muscovita o moscovita y la clorita, ¿ya? Aquí están en inglés, como ustedes ven. Entonces, los filosilicatos componen la biotita, la moscovita y la clorita, ¿ya? La moscovita y la biotita son las micas naturales que forma la naturaleza, ¿cierto? Todos estos son elementos inorgánicos, acuérdense, ¿ya? Entonces, una de las características de los minerales es que son de origen inorgánico, son de origen natural y cristalizan, ¿ya? Todos los minerales cristalizan. Lo que pasa es que a veces la temperatura de cristalización no es la que está en el medio ambiente de forma natural. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos el agua, que también es un mineral, pero está en estado líquido, ¿cierto? Normalmente, pero también cristaliza y forma bellos cristales, como los copos de nieve, ¿cierto? Cada copo de nieve es distinto al otro. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es increíble realmente. Lo mismo ocurre con el mercurio, ¿cierto? El mercurio es un mineral, también es un elemento, y a la temperatura ambiente es líquido, ¿ya? Pero también cristaliza. Entonces la biotita y la moscovita son micas naturales. Veamos lo que tiene la biotita. Tiene, como ven ahí, un potasio, está unido el hierro con el magnesio y tiene 5 átomos de cada uno. Después tengo un silicato de aluminio, ¿cierto? Si3 aluminio, o 10 átomos de oxígeno, un oxidrilo, un flúor, y eso por 2 veces. O sea, un OH y un F por 2. La moscovita tiene un potasio, 2 aluminio, también tiene un silicato de aluminio, 10 oxígenos nuevamente, OH2. O sea, aparentemente el oxígeno siempre está en gran cantidad en relación a los otros elementos. Acá tengo 8, 8, acá tengo 10, 10, ¿ya? Más abajo vemos los silicatos en cadena, así se llaman, silicatos en cadena, y están los silicatos oscuros, que son los piroxenos y los anfíboles. Piroxenos y anfíboles son los que le dan esas pintitas a la monzonita cuarcífera o al granito, esas pintitas oscuras, son anfíboles o piroxenos. Estos anfíboles o piroxenos corresponden a un 16% en volumen de la corteza terrestre. Tenemos los ortopiroxenos, tenemos la augita y la hornablenda, ¿ya? Los ortopiroxenos, la augita y la hornablenda son entonces piroxenos y anfíboles. Por ejemplo, el ortopiroxeno tiene un átomo de hierro, uno de magnesio y un trióxido de silicio. En la augita, un calcio, un magnesio, un hierro y un silicato, ¿cierto? Compuesto de oxígeno, Si2O6. La hornablenda tiene un sodio, 2 calcio, después por 5 magnesio, hierro, aluminio. Después por 4 un aluminio y un silicio. 11 oxígeno y todo eso por 2 y 2 moléculas de oxidrilo. El olivino tiene su nombre, que es un inosilicato, justamente por el color que tiene, que es parecido al verde oliva, ¿ya? El olivino tiene ese color, parecido al verde oliva, y corresponde a un 3% de la corteza terrestre, solamente olivino. Entonces tengo magnesio, hierro por 2 y SiO4. ¿Dudas, preguntas, chiquillos? Aquí tenemos la abundancia de los elementos en la corteza terrestre. Por ejemplo, el oxígeno está claro, ¿cierto? Como vimos en los minerales más comunes, ¿cierto? En la corteza terrestre, que son los silicatos, que el oxígeno es abundante. Casi el 61% de la corteza terrestre está formado por átomos de oxígeno, ¿ya? O sea, la corteza terrestre tiene mucho oxígeno. El silicio lo compone un 59%, pero como óxido, siempre está ligado al oxígeno. Como óxido tiene un 59%,
como óxido y un 21% más o menos como átomo. El silicio entonces tiene un 21% más o menos como átomo. El aluminio corresponde a un 15,3 como óxido, 6,4 como átomo. ¿Ya? ¿Se entiende cómo estoy leyendo eso? El hierro, ojo con eso, no es fierro, es hierro, es 7,5%, pero como óxido en la corteza terrestre, 2,2% como átomo. El calcio, un 6,9% como óxido, 2,6% solo como átomo. El magnesio, 4,5% de la corteza terrestre como óxido, 4,5%, pero como átomo solo, 2,4%. El sodio, 2,8% como óxido, pero como átomo solo, 1,9%. Entonces ahí están los elementos más abundantes que componen la corteza terrestre. Oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, magnesio y sodio. Después le podría seguir el potasio, que también es abundante, como vimos en los silicatos que vimos. La mayor cantidad de elementos que corresponden al mayor, perdón, a un porcentaje mayor al 1%, los elementos mayores que corresponden a un porcentaje mayor del 1%, está el cuarzo, por ejemplo, SiO2, ese es cuarzo, SiO2. El cuarzo tiene varias formas, ya no es solamente transparente o blanco como lo encontramos generalmente. Por ejemplo, la amatista, que es una piedra semipreciosa, color lila, transparente, es cuarzo, pero con una impureza que le da esa tonalidad. ¿Ya? Al igual que el diamante tiene distintas tonalidades, sigue siendo diamante. Solamente una impureza que es la que le da determinados colores, rosado, celeste. Lo mismo pasa con el cuarzo, por ejemplo, el ópalo también es cuarzo, ¿ya? Pero tiene otro valor, ¿cierto? Por la impureza que tiene. Tengo también el óxido de aluminio, que también es un elemento abundante en la corteza terrestre, mayor al 1%, al igual que el cuarzo. Tengo el óxido de hierro, el óxido de magnesio, el óxido de calcio, el óxido de sodio, el óxido de potasio y el agua, ¿ya? El agua también es un elemento abundante mayor al 1% en la corteza terrestre. Ahí no está considerando el mar, ya estoy hablando de la corteza terrestre. Los elementos minoritarios forman o están entre un 0,1 y el 1% de la corteza terrestre, 0,1 y el 1%. Y eso corresponde al óxido de titanio, el óxido de manganeso, un óxido de fósforo y el CO2. Todos esos minerales, ¿cierto?, están en un contenido en la corteza terrestre entre el 0,1 y el 1%. Nuevamente aparece un gas, el CO2, ¿cierto? Y los elementos traza usualmente están en la corteza terrestre en un porcentaje inferior al 0,1%. Ya los elementos traza están generalmente en un porcentaje inferior al 0,1%. Y ahí tenemos, por ejemplo, el cobre y todos sus minerales, como la cuprita, como la calcopirita, como la cobalina, la calcosina, ¿ya? La chalcantita, la azurita, todos esos serían elementos traza, porque están en una cantidad en general, como media, menor al 0,1%. Distinto es cierto cuando encontramos un yacimiento. Si encontramos un yacimiento, obviamente, ahí vamos a encontrar una anomalía geológica. ¿Ya? Un yacimiento es una anomalía geológica, porque tiene concentrado un elemento o un mineral más que en otros lados. Y por eso los utilizamos para extraer, por ejemplo, hierro, cobre, oro. ¿Ya? Pero en general, los minerales que nosotros usamos, tanto de cobre, magnesio y otros que son menas para obtener estos elementos, están en la corteza terrestre en un porcentaje inferior al 0,1%. ¿Qué tenemos en esta imagen? Aquí en esta imagen se está tratando de mostrar cómo se forman las vetas de origen hidrotermal. Vemos un magma, ¿cierto? Un magma que está enfriando lentamente bajo tierra. Ahí se acumuló una cámara magmática. No hay un volcán acá, se dan cuenta, no hay una chimenea volcánica. Toda la roca blanca, la roca circundante,
o la roca encajante también se llama, la roca encajante de estos magmas es anterior. Toda la roca blanca es roca anterior a este magma. Este magma llegó después y como llegó a grandes presiones, tiende a fracturar, a deformar las rocas que hay a los lados. Entonces ahí se formaron fracturas, ¿cierto? Y esas fracturas después fueron rellenadas con fluido hidrotermal, no con lava, sino con fluido hidrotermal. El fluido hidrotermal básicamente es una solución rica en minerales metálicos a gran temperatura, ¿ya? Primero los gases que salen del magma se condensan formando fluidos calientes a alta temperatura y como se formaron fracturas cuando llegó este magma acá, este magma, por eso se llaman intrusivos, ¿cierto? Porque entró a una roca que ya estaba formada. Imagínense la presión para penetrar esa zona que era pura roca, la presión que tiene que haber ejercido, y eso hace que se formen fracturas. Y esas fracturas algunas se rellenan con fluidos hidrotermales. Y eso es lo que forman los yacimientos tipo beta, ¿ya? Así se forman las vetas. Por eso dice vetas, depósitos tipo vetas de origen hidrotermal, ¿ya? Lo mismo acá tengo una zona que estaba, es una roca anterior, no existía este magma y de repente, producto del tectonismo, ¿cierto? Se formó este inmenso volumen de magma y penetró y hizo a un lado la roca anterior. Y parte de esta roca, ¿cierto?, se fractura por la gran presión que genera este magma. El magma de al lado me sirve para enseñarles cómo se forma un pórfido cuprífero, ¿ya? Y eso es lo que voy a tratar de enseñarles ahora. Cómo se forma un pórfido cuprífero. Ya, vamos a suponer que este es un magma que va a formar un pórfido cuprífero. Entonces este magma, perdón, estoy ocupando el lápiz blanco. Vamos a cambiar el color. Entonces este magma tendió a formar una cosa así, ¿ya? Vamos a suponer que todo esto fue el magma, ¿ya? Este magma finalmente no salió, entonces un pórfido cuprífero, un pórfido cuprífero dicen los geólogos que fue un casi volcán. O sea, no alcanzó a salir el magma al exterior, ¿ya? Entonces se enfrió lentamente bajo la corteza terrestre. Entonces, ¿qué ocurre? Como se enfría lentamente y se formaron fracturas y hubieron fluidos hidrotermales, se produce una mineralización importante de cobre en vetillas, ¿ya? Entonces, al principio, todo lo que forma este magma que enfrió lentamente se llama roca primaria porque fue la primera que se formó, ¿ya? Y esa roca primaria, en un pórfido cuprífero, contiene un mineral en particular que se encuentra en mayor concentración, que es la calcopirita, ¿ya? La calcopirita. Esa calcopirita, al estar cerca de la superficie, se tiende a oxidar, y al oxidarse se transforma en roca secundaria primero, y después con el tiempo en óxidos. Entonces la roca primaria, que es la roca que se formó originalmente, que contiene calcopirita principalmente, como mena para obtener cobre, posteriormente la que está más cerca de la superficie, como esto también formó fracturas, ¿cierto?, cerca de la superficie, por lo tanto estas fracturas hacen que penetre agua, infiltre agua de las aguas lluvias, o de los ríos, de los lagos que puedan haber cerca, o de la nieve, si esté de la cordillera. Entonces toda esta zona que está acá se tiende a oxidar. Entonces la roca primaria deja de ser roca primaria, primero pasa a ser roca secundaria, y después con el tiempo los yacimientos que hemos encontrado tipo pórfido cuprífero en la parte superficial contienen óxidos de cobre, ¿ya? Óxidos de cobre. Entonces esta es la parte oxidada. Originalmente no eran óxidos, ahora son óxidos producto del tiempo y la infiltración de aguas. Después la parte más profunda se transforma en otro tipo de roca, que son, por ejemplo, la roca secundaria. No es por ejemplo, se transforma en roca secundaria, ¿ya? Yo que dije por ejemplo, nada que ver. Entonces, toda la parte más profunda
que igual llega algo de agua, algo de humedad, algo de aire a esta zona, y además es regada, ¿cierto?, por aguas ácidas que contienen sulfato de cobre, que viene de arriba. Entonces esta roca primaria se transforma en roca secundaria. ¿Producto de qué? De las aguas ácidas que infiltran, ¿cierto? Por esta zona oxidada, ¿cierto? Se infiltran aguas ácidas con contenido de cobre y se produce un enriquecimiento secundario de la roca primaria. Y esto transforma toda esta roca en roca secundaria. Roca secundaria. Y esa roca secundaria contiene minerales de cobre secundarios. ¿Y cuáles son esos? La cobelina, la calcosita y la bornita, que son minerales de cobre con alto contenido de cobre. Bornita con B larga, calcosina con S y cobelina con B corta, ¿ya? Esos son los sulfuros secundarios de cobre. Y más abajo, en profundidad, ¿cierto?, a donde ya no llega el agua, no llegan las aguas ácidas, básicamente tengo roca primaria, ¿ya? Aquí no hubo ningún cambio. Los cambios se ocurrieron más cerca de la superficie. ¿Por qué? Porque se expusieron al agua, a las aguas ácidas con cobre. Entonces la roca primaria dejó de ser roca primaria y pasó a ser óxido en la parte superficial, y en la parte un poco más profunda pasó a ser roca primaria. Pero toda esta parte donde ya no llega agua, ya no llega aguas ácidas, no llega aire, se mantiene tal como se formó. Entonces hablamos de roca primaria. Entonces tenemos arriba, en la parte superficial, óxidos de cobre, en la parte más adentro, roca secundaria que contiene minerales secundarios de cobre, que son principalmente la calcosina, cobelina y bornita. Eso no significa que no encuentre calcopirita en esa zona, igual puedo encontrar calcopirita, voy a encontrar de hecho, pero mayoritariamente voy a tener calcosina, cobelina y bornita, ¿ya? Porque la calcopirita en esta profundidad ya no está en equilibrio, entonces tiende a formar calcosina, cobelina y bornita. Y más abajo, donde ya no hay interacción con agua y aguas ácidas, se mantiene, ¿cierto?, la roca primaria, y se mantiene el único mineral de cobre que se conforma en la roca primaria, que es la calcopirita. Entonces, en la roca primaria tenemos el único mineral de cobre formado originalmente, que es la mena de cobre en roca primaria, que es la calcopirita. Y como estéril voy a tener harta pirita, ¿ya? Pirita, que es un sulfuro de hierro. Entonces, roca primaria, sulfuros primarios, principalmente calcopirita como mena de cobre. Roca secundaria, sulfuros secundarios, principalmente calcosina, cobelina y bornita. Y la parte superficial, donde hubo más infiltración, donde el oxígeno operó, ¿cierto?, sobre la roca primaria, transformándolo primero en roca secundaria, y después, hoy en día, encontramos óxidos de cobre. ¿Y cuáles son los óxidos más comunes de cobre? Se los nombro: chalcantita, azurita, ambos son azules, son muy parecidos, no se pueden distinguir a simple vista, la chalcantita de la azurita, se ven iguales, pero son minerales distintos, ambos óxidos de cobre. También tenemos la cuprita, esa sí se puede distinguir a simple vista, porque es una roca más bien rojiza, se ve como una roca rojiza pesada, ¿ya? Esa es la cuprita, que tiene mucho contenido de cobre, 2 átomos de cobre por cada átomo de oxígeno, por lo tanto es un óxido de cobre. También tenemos la atacamita, que tiene su nombre, ¿cierto?, porque se encontró en la región de Atacama, la tercera región en Chile, se llama atacamita, también es un óxido de cobre. Y junto con la atacamita siempre está la crisocola, que es un mineral celeste que generalmente está asociado a la atacamita. Entonces tenemos la atacamita por un lado, y por otro lado tenemos la crisocola. La atacamita es verde oscuro con brillo diamantino, ¿ya? Un brillo diamantino. En cambio la crisocola es celeste. Ya vamos a ir viendo esos minerales, ¿ya? Profe,
Y después tenemos, después de la atacamita y la crisocola, ¿cuál le iba a nombrar después? Me perdí. A ver, nombro de nuevo. Crisocola, atacamita, chalcantita, azurita, cuprita, me falta uno. Ah, y la malaquita, la malaquita. La malaquita, como ustedes saben, es verde. Cuando la pulen queda como una piedra semipreciosa, pero también es un óxido de cobre. Entonces, dentro de la zona oxidada tenemos malaquita, azurita, chalcantita, cuprita, atacamita y crisocola. Esos son los principales minerales oxidados de cobre. Dígame, ¿qué me quería decir? No, le iba a preguntar eso, que me había dicho que eran como azules, que no se distinguían. ¿Cuál era la chancantita y la azulita? Chalcantita con CH, Chal- chalcantita con L, ¿Ya? chalcantita, y la otra es azurita con Z, azurita con Ah, Z. ok. Ustedes pueden después buscarlos para que vayan ya aprendiéndolos. Lo ideal hubiese sido que estas clases las hubiéramos hecho en el taller de geología, ¿cierto? Ahí les puedo mostrar los minerales y las rocas, pero felizmente tenemos la computación y igual tenemos imágenes que vamos a ir viendo más adelante. Ya chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy ya. Al- no, pues me falta una hora todavía. Falta una hora, tenemos 3 horas. Ya pensé que teníamos 2 horas nomás. Sigamos entonces. Vamos a seguir. Tuve un lapsus, pensé que eran 2 horas de clase. Ya, ahí tengo un acercamiento de lo mismo que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces ahí hay una falla, se entiende que el magma calienta aquí una zona con agua subterránea y por eso puede producir un geyser o aguas termales. Entonces este magma, que yo lo usé para hablar de un porfio cuprífero, aquí lo estamos viendo como magma solamente, eh, penetra hasta cierta profundidad que le permite calentar agua subterránea y esas aguas subterráneas pueden formar termas o incluso un geyser, ¿ya? Que también por efecto de la presión del agua que hierve, ¿cierto?, cerca del magma, se produce un geyser, que es un volcán, pero de agua, es una especie de volcán de agua. Aquí muestran que se pueden formar depósitos diseminados hidrotermales, ¿ya? Así es el origen más o menos porque un porfio cuprífero es un depósito, ¿cierto?, un yacimiento con siempre me cuesta decir esa palabra, diseminado, tiene mucha diseminización de mineral de cobre, ¿ya? Pero tiene poca ley en relación a las vetas tienen mayor ley. Entonces la eh, más fino de cobre es lo que forma algo parecido a un porfio cuprífero. Pero siempre está asociado al magma, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, es bueno vivir en la zona de subducción por un lado, ¿cierto? Si bien tenemos hartos temblores y terremotos, por otro lado tenemos yacimientos betiformes y tenemos porfios cupríferos, ¿ya? Y por otro lado tenemos cordillera y la cordillera nos permite tener agua en verano, ¿ya? Que nos asegura agua, nieve, nos asegura glaciares que nos permite tener agua en verano. Entonces, siempre hay algo bueno y algo malo asociado. Cuando se disemina eh, finamente el cobre como calcopirita, hablamos de un depósito diseminado finamente de origen hidrotermal, ¿ya? De origen hidrotermal, ¿por qué? Porque son fluidos igual que penetran en vetillas más pequeñas, que generan estos depósitos de diseminización fina, ¿cierto?, de calcopirita. Esa calcopirita, dependiendo si está cerca de la superficie o más en profundidad, puede transformarse en óxidos de cobre o en sulfuros secundarios de cobre. Pero el mineral original que se forma es la calcopirita, ¿ya? Es el mineral primordial, digamos. Después se puede cambiar con el tiempo, ¿cierto? Producto de la oxidación, producto de agua, lluvia que infiltran, percolan y llegan a las vetas. Pero el mineral original es normalmente la calcopirita.
y también obviamente se pueden formar otros minerales secundarios dependiendo de la cercanía de la superficie. Los sedimentos, como les dije, se originan por fragmentación mecánica y reacciones químicas. ¿Ya? Fragmentación mecánica y reacciones químicas, y también reacciones de organismos, ¿ya? Biológicos que su metabolismo hace que se degraden más rápido algunas rocas. Por ejemplo, los líquenes que se pegan en las rocas ayudan a degradar más rápido, ¿cierto? Por acción química y mecánica, las rocas. Entonces, la fragmentación mecánica que origina los sedimentos tiene un origen por erosión, golpes, ¿cierto? Y también reacciones químicas y de organismos vivientes que van erosionando y con su metabolismo también producen una acción química sobre esto. Entonces los sedimentos se van acumulando en alguna parte, ¿cierto? Y son llevados por las aguas lluvias, que son aguas de escorrentía. Entonces encontramos que se van formando suelos arenosos en los ríos, ¿cierto? Cerca de los lagos, también en la orilla de los lagos, se van depositando estas partículas finas, formando gravas, arenas, todos esos son sedimentos, ¿cierto? De rocas antiguas que al ser erosionadas forman estos sedimentos. Estos sedimentos también con el tiempo van profundizando, como les decía, van aumentando las presiones debido a las capas que van cubriéndola, y finalmente se produce una cementación de estas partículas. Un proceso que se llama diagénesis, y cementación ayuda a que estos sedimentos se transformen en rocas sedimentarias. Algunas rocas sedimentarias son de origen químico y otras rocas sedimentarias tienen un origen biológico, ¿ya? Por ejemplo, cuando se acumulan conchuelas de bivalvos, ¿cierto? De caracoles que mueren, se van acumulando en el fondo marino, y después con el tiempo estas capas de conchuelas van profundizando y también se produce una cementación, una diagénesis que forma, por ejemplo, calcita de origen orgánico, ¿ya? Calcita calcárea, ¿ya? Que también es una roca sedimentaria, pero de origen biológico. Y hay otros que son de origen químico, ¿ya? Por la decantación de elementos químicos que precipitan, ¿cierto? Y van formando soluciones que cristalizan y forman rocas sedimentarias. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de rocas sedimentarias, las calizas, que son rocas carbonatadas constituidas de calcita, puede ser de origen químico o de organismos, como le dije. También tenemos las evaporitas, que ocurre por precipitación durante la evaporación, ¿cierto? Por eso se llaman evaporitas. Como se empieza a perder el líquido por evaporación, empiezan a cristalizar estos elementos formando, por ejemplo, la halita, que es cloruro de sodio, ¿cierto? La sal común, pero que como mineral se llama halita. Y también así se forma el yeso, que es un elemento, ¿cierto?, que contiene una molécula de agua. Por eso se dice que está hidratado el yeso. El chert también es de origen sedimentario, es sílice de grano fino, ¿cierto? Que producto de un proceso químico o biológico, ¿cierto? Finalmente termina siendo una roca sedimentaria. Eso es el chert. La arenisca, por ejemplo, la arenisca también es una roca sedimentaria, que es básicamente arena que cementó producto de los cambios de presión y temperatura que se forman al profundizar esa arena y se transforma en arenisca. Metamorfismo. El metamorfismo, ¿cierto? Existen dos tipos, el metamorfismo regional y el metamorfismo de contacto. El metamorfismo regional está asociado a cuando los suelos van profundizando y producto de ese cambio de presión en profundidad y el aumento de la temperatura, porque a mayor presión hay mayor temperatura también, las rocas sedimentarias, por ejemplo, ya no están en equilibrio a esa presión y temperatura y sufren una modificación, ¿ya? Se producen otras moléculas.
producto de estas mayores presiones y mayor temperatura que hay bajo tierra. Entonces se produce una metamorfosis, y así como se transforma una roca sedimentaria en una roca metamórfica, producto del aumento de las presiones y temperaturas que se originan al interior de la corteza terrestre, al ir bajando estos sedimentos, ¿cierto? Primero se forman en rocas sedimentarias y a mayor profundidad se pueden transformar en rocas metamórficas. Y el metamorfismo de contacto, para que se entienda un poco, el que se produce, por ejemplo, imaginen que todo esto era roca sedimentaria, ¿ya? Todo esto era roca sedimentaria. Pero como llegó un magma posterior, este aumento de temperatura y presión que generó este magma transforma estas rocas sedimentarias, por eso se llama metamorfismo de contacto, transforma estas rocas sedimentarias que rodearon, más bien al revés, ¿cierto? Acuérdense que las rocas sedimentarias están antes y después llegó el magma, pero el magma tendió a contactar todas estas rocas sedimentarias que fue sometido a altas presiones y alta temperatura producto de este contacto, ¿ya? Producto de este acercamiento del magma que es posterior, estas rocas sedimentarias se transforman en rocas metamórficas, rocas metamórficas. Por ejemplo, el mármol se transforma en una roca que se llama gneiss, el mármol, cuando llega a ser una roca sedimentaria. Esa es la diferencia entre metamorfismo de contacto y metamorfismo regional. Pero en general es producido, ¿cierto?, por el aumento de presión y aumento de temperatura, ya sea por profundización de estas rocas sedimentarias o por una zona de contacto cercana a un magma que obviamente aún no enfría. Y ese aumento de temperatura y presión que se genera en la cercanía de ese magma es lo que produce el metamorfismo de contacto y puede transformar un mármol en, por ejemplo, una roca metamórfica como el gneiss. Ya, chiquillos, ahora sí que paramos un rato. Vamos a dejar hasta acá la clase, ¿ya? Gracias por escuchar y gracias por esperarme. Les pido disculpas nuevamente, como les dije, tuve problemas con mi computador y para más remate tuve problemas con el internet. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, profesor. Les voy a pedir que por favor me manden los participantes, si alguien puede enviármelo. ¿Quién me puede enviar la lista de participantes? ¿Alguien que se ofrezca? Ya olvídense, ya saqué un pantallazo. Listo, nos vemos. Hasta luego. Luego, profe. Chao, profe. Chao.